Bom dia a todos. Esse é o segundo seminário realizado pelo grupo de pesquisa Diáspora Científica Brasileira. É um grupo de pesquisa que está voltado para a análise do papel da diáspora científica brasileira nas atividades de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Nesse seminário, nós vamos ter a participação do professor Francisco Marmolejo. Professor Francisco Marmolejo atua desde fevereiro de 2020 como conselheiro de educação da Qatar Foundation, situada em Doha, Catar. Anteriormente, entre 2012 e 2020, ele trabalhou no Banco Mundial, onde atuou como coordenador global das políticas de educação superior em Washington, DC, e mais recentemente como especialista principal em educação superior para a Índia e Sul da Ásia, com base em Delhi. Entre 1995 e 2002, o professor Francisco Marmolejo atuou como diretor executivo da Fundação, diretor executivo fundador do Consortium for North America Higher Education Collaboration, uma rede que reúne mais de 160 universidades do Canadá, Estados Unidos e México, com sede na Universidade do Arizona. Na Universidade do Arizona, o professor Francisco trabalhou como vice-assistente-presidente, foi pesquisador afiliado do Centro de Estudos da Educação Superior e docente afiliado do Centro de Estudos Latino-Americanos. Antes disso, ele foi membro do American Council on Education na Universidade de Massachusetts, vice-presidente acadêmico da University of Americas, no México, e consultor internacional da OCDE em Paris. Ele recebeu o título de doutor honorário na sua alma mater, a Universidade de San Luís de Potosí e da Universidade de Guadalajara, no México. Nós estamos muito honrados com a sua presença. Por favor, estamos aqui prontos para ouvir a sua apresentação. Muy bien. Elizabeth, muito obrigado por la oportunidad de poder compartir algunas perspectivas sobre el tema de la fuga o circulación de cerebros. Y lamento no poder hacer mi presentación en portugués, ni siquiera en portuñol, así que voy a tratar de hablar despacio en español, tratando de que esto ayude a facilitar el diálogo. La intención de la presentación del día de hoy es solamente presentar algunos hechos recientes con respecto al tema de fuga o circulación de cerebros, más que nada buscando con ello generar un debate, un conversatorio entre los participantes acerca de las implicaciones que esto tiene para la región de América Latina. Voy a compartir mi presentación. Un segundo, por favor. Muy bien. Así que bueno, entonces voy a hablar de este tema sobre tópicos y tendencias recientes sobre las redes de diásporas de personas con estudios avanzados. Para empezar, probablemente vale la pena reflexionar juntos sobre el hecho de que vivimos un momento verdaderamente extraordinario. Es un momento único que bajo ninguna circunstancia hubiésemos podido imaginar hace un año que estaríamos viviendo. Esto me hace recordar algo que yo leía cuando era un adolescente en mi país, en México, cuando leía una revista que tal vez algunos de ustedes también conocieron, se llamaba Reader's Digest o Selecciones, le llamábamos en México, y en esta ocasión había una sección de citas citables, y en la sección de citas citables yo recuerdo haber leído esta expresión que hoy me parece que más que nunca tiene todo el sentido del mundo. Cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Hoy en día, con las grandes incertidumbres que la pandemia nos presenta, por supuesto que uno de los enormes interrogantes que tenemos a nivel global es qué es lo que va a suceder
cuáles van a ser las implicaciones del contexto actual, de qué manera esto va a afectar a nuestro trabajo en la educación superior, en la pesquisa, en el trabajo de las organizaciones, en el empleo. En fin, ustedes pueden referirse a muchos de los fenómenos de la sociedad actual que indudablemente estarán marcados por la circunstancia de esta pandemia. Y bueno, independientemente de esto, vale la pena caminar un poquito en el transcurso del tiempo, no nada más en la coyuntura específica de la pandemia, sino inclusive antes de la pandemia. Ya de hecho, desde antes de la pandemia, hemos experimentado en el mundo un creciente proceso de globalización. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema de la fuga de cerebros o la circulación de cerebros? Bueno, pues naturalmente que en la medida en que vivimos en una sociedad crecientemente globalizada, en la medida en que vivimos en una sociedad crecientemente competitiva, además una sociedad que cada vez más se basa en la tecnología, una sociedad que está trocando constantemente y por supuesto en la medida en la que vivimos en una sociedad que cada vez más basa sus diferenciales en el dominio del conocimiento, en esa misma medida la presión para la movilidad de personas en el mundo, para la movilidad de talentos en el mundo, también crece de manera exponencial. Yo tengo una manera un poco burda de referirme al grado de globalización que vive la economía, porque hoy en día no nada más migran las personas, no nada más migran los bienes y servicios, sino inclusive migran también las ideas y el conocimiento. Para mí, la mejor manera de entender el grado de globalización y de movimiento que vive la economía a nivel global, lo encuentro al referirme a una botella de salsa mexicana, de molo mexicano. ¿Y qué tiene de extraño esta botella? Bueno, es una botella de salsa mexicana, pero hecha en Holanda, con ingredientes de Marruecos. Es una botella de salsa mexicana distribuida por una compañía de la China y para venta en Nueva Delhi, en la India, que es donde yo vivía antes de emigrar a Qatar. Entonces, hoy en día, como os digo, migran las personas, migran los trabajos, migran las ideas, migran los bienes y servicios e inclusive migran hasta los sabores y los olores entre los países. Es el nuestro un mundo cada vez más descansando en el talento humano donde se encuentre. Esto es lo que ha provocado que haya países que hayan adoptado políticas verdaderamente agresivas para tratar de atraer el talento, no importa en dónde se encuentre. Para dimensionar el grado de transformación que el mundo está viviendo, en donde el factor más importante es el factor humano, si el factor humano es el factor humano calificado, yo lo puedo describir esto en función de la dimensión geográfica versus la dimensión demográfica de los países. El caso de Nunavut es un ejemplo emblemático que a mí me parece muy interesante. Nunavut es el territorio de más reciente creación en Canadá. ¿Y qué tendría de extraño este lugar tan alejado de la civilización? Bueno, precisamente es un excelente ejemplo de cómo el factor humano es cada vez más importante que el dominio de otros recursos como el recurso tierra, que es, diríamos, lo que históricamente aprendimos en la economía. Este es un territorio en Canadá que tiene una superficie en kilómetros cuadrados equivalente a toda la superficie de México. Imagínense ustedes que trasladamos a México y nos lo llevamos precisamente hasta el norte de Canadá y es exactamente la misma superficie territorial. Sin embargo, cuando vemos cuántas personas viven en Nunavut, encontramos que solamente viven 31,906 personas, que es el equivalente a la población del pueblo donde yo nací, Ojuelos, Jalisco, en México. Entonces, díganme ustedes si en el equivalente a México solamente hay el equivalente a la población del pueblo donde yo nací,
Esto les puede hablar de la importancia del factor humano y del factor humano calificado para el desarrollo económico y social de los países, especialmente de los países que tienen un enorme déficit en este sentido. Entonces, es en ese contexto en donde la migración de talento se da, y es en ese contexto en donde esta discusión sobre si la migración de talento es en realidad fuga de cerebros o es circulación de cerebros, donde tiene vigor. Revisemos rápidamente el contexto antes de la pandemia. Estamos hablando de 272 millones de migrantes a nivel global, de los cuales 2/3 de ellos son migrantes laborales. Esta es la dimensión del tamaño de la migración de personas que nacieron en un país, pero viven en otro país. Y ustedes me dirán, bueno, 272 millones de personas realmente no son muchos. Es, diríamos, un poco más que la población de Brasil, por ejemplo. Pero también vale la pena recordar que, si bien es cierto, los migrantes representan el 3.5% de la población global, al mismo tiempo el impacto de ellos, de los migrantes y sobre todo de los migrantes trabajadores y sobre todo de los migrantes con altos estudios, es verdaderamente significativo. Y también otro dato importante a observar es que en años recientes la tendencia en el crecimiento del número de personas que emigran de un país a otro es mayor que el proyectado. Se esperaba que para el año 2050, de acuerdo con las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, solamente representarían el 2.6% de la población total. Pero en el 2020, 30 años antes de llegar a esa fecha, ya se ha superado con creces ese porcentaje y, como les digo, ya representamos los migrantes, me incluyo yo, un 3.5% de la población global del mundo. ¿Cuáles son los principales países de origen de los migrantes? Bueno, los principales, como ustedes lo pueden ver, son India, México y China. Otros datos interesantes que me parece importante compartir con ustedes es que, por una parte, la composición en el número de migrantes, como ustedes pueden observar ahí, insistía anteriormente, ha estado creciendo por encima de las cifras originalmente previstas. Y segundo, que la mayor parte de los migrantes son hombres, ligeramente mayor en comparación con el caso de las mujeres migrantes. Otros datos interesantes desde el punto de vista tendencial. Estados Unidos continúa siendo el país del mundo que tiene más migrantes, con cerca de 50 millones de personas. Pero hay interesantes tendencias divergentes. Por una parte, se ha observado en años recientes una ligera disminución en el número de migrantes que van hacia países de altos ingresos, y por otra parte ha habido un significativo incremento en el número de migrantes que van a países de medianos a altos ingresos. Esta cifra ha transitado de 17.5 a 30 millones, casi el doble de lo que originalmente se tenía. Y estamos hablando, pues, del caso de países como podría ser el caso de Brasil, Argentina, Colombia y México en el contexto latinoamericano, pero también países como Malasia, Singapur y países como los países del Medio Oriente y, por supuesto, de la parte de Europa Central. Entonces, estos fenómenos básicamente lo que nos dicen es que no hay un patrón uniforme con respecto a la migración y mucho menos con respecto a la migración de personas con talentos. Los países que más experimentan la pérdida de cerebros, el brain drain, como ustedes pueden observar ahí, son países tales, por ejemplo, en el caso de América Latina, Haití y Venezuela. Son los países que más han experimentado el problema de la fuga de cerebros, pero también pueden observar ustedes otro segmento importante en el mundo que ha tenido una dramática fuga de cerebros, que es el caso de los países de Europa Central y Oriental,
en donde básicamente la migración se ha trasladado a Europa occidental. En el caso de Haití, una parte importante de la migración se ha dado hacia los Estados Unidos y hacia Europa, también hacia Canadá, sobre todo el Quebec, y en el caso de Venezuela, la migración de personas con talento se ha dado fundamentalmente a Estados Unidos, los países del Golfo y también los países próximos a Venezuela, particularmente Colombia, Perú y Brasil. En el caso de México, a pesar de que México también es un país que cada vez más atrae talento, al mismo tiempo es un país altamente expulsor de talento. A nivel global, es el 7º país que expulsa más personas con estudios superiores. No estamos hablando del total de la población, sino de personas con estudios superiores, que es donde realmente podemos etiquetar el concepto de fuga de cerebros. Y ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo en el caso mexicano, la proporción de migrantes que están saliendo al extranjero, diríamos, y que tienen estudios superiores, es una proporción crecientemente mayor. Ahora, ¿por qué se están dando estos fenómenos? Por una sencilla razón. Fundamentalmente tiene que ver con el asunto de la atracción económica, asociada con las tendencias demográficas. En otras palabras, en la medida en que los países de altos recursos se están quedando cada vez más viejos, se están quedando cada vez con menos jóvenes, en esta misma medida la necesidad de talento que llegue de otro país se ha convertido en la fuente principal de sustitución del talento que se retira o que deja de operar. Y curiosamente, esto es una paradoja porque al mismo tiempo es realmente en donde está creciendo el mundo, en los países en donde hay menos recursos. La gran paradoja hoy del mundo es este hecho de que el mundo crece donde hay menos y el mundo deja de crecer donde hay más. Y al haber esta brutal disparidad en ingresos entre ambos tipos de países, naturalmente que la capacidad que tienen esos países de atraer al talento de otros lugares representa, por supuesto, una realidad que difícilmente va a cambiar en los próximos años. Y esto, pues, ¿a quién afecta? Y ahí es donde empieza precisamente el debate sobre si la fuga de cerebros o circulación de cerebros es benéfica o es perjudicial para los países expulsores. Una perspectiva es que la fuga de cerebros es un problema para los países más pobres, porque son aquellos países que se quedan sin el talento que se formó en esos países y que consecuentemente quienes se benefician de ese talento son los otros países. Pero también existe la otra cara de la moneda, que sin la participación económica de esas personas que tienen estudios superiores, que tuvieron que emigrar al extranjero, que generan recursos en el extranjero y que reenvían recursos a sus países de origen, muchos de esos países no podrían salir adelante. El caso particular de El Salvador en la región de América Latina es extremadamente significativo. Hoy en día, la economía de El Salvador no lograría sobrevivir si no es por los recursos que aportan los migrantes. Las dos zonas más expulsoras de migrantes en el mundo con talento es, por supuesto, África y una parte de América Latina. Ahora, en el caso africano es paradójico porque, por una parte, África es el país más joven, diríamos, es el continente más joven del mundo y al mismo tiempo se encuentra a un lado del continente más viejo del mundo, que es Europa. Entonces, los flujos de migrantes con o sin estudios superiores que se dan entre África y Europa tendrán que seguirse dando en la medida en la que no haya condiciones económicas para desarrollo local en África, en la medida en que siga habiendo mucha juventud y en la medida en que siga habiendo el atractor económico que representa Europa como país receptor de migrantes, con altos ingresos, con mayores salarios para aquellos trabajadores, en oficios que no pueden ser suplidos por los connacionales,
porque simple y sencillamente ya no hay juventud. Hay una gráfica que yo utilizo en ocasiones para referirme a esto, no la agregué el día de hoy, pero es el caso de Ostana, en Italia. Es un pequeño pueblo en el norte de Italia que se hizo famoso en los periódicos a nivel internacional hace aproximadamente un par de años por un simple hecho, y es el hecho de que por primera vez en 28 años, en ese pueblo de Ostana, había nacido un niño. En 28 años, primera vez que nació un niño en ese pueblo. Eso, por supuesto, que en ninguno de los países de América Latina sería noticia, pero fue una noticia extraordinaria en el contexto de Italia. Y fue tan extraordinaria que de alguna manera refleja este problema de sociedades crecientemente envejecidas en comparación con una pujante, diríamos, continente como es el continente africano, que tiene jóvenes que no tienen oportunidades y que por supuesto van a buscarlas en donde las haya. Y si Europa es la opción, a Europa se tendrán que seguir tratando de ir, aunque no les guste a aquellas personas que hablan o abogan por cerrar las fronteras a la migración. La importancia económica de los migrantes es, por supuesto, verdaderamente significativa. Los principales países receptores de remesas de los migrantes siguen siendo India, China y México, que son los países que más expulsan migrantes, obviamente, y los principales países remitentes, o sea, de donde viven esos migrantes, son Estados Unidos, los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Ahora bien, un fenómeno interesante que se ha observado en años recientes es el hecho, insisto, en que en la medida en que la pirámide poblacional sigue modificándose, sobre todo en este caso ustedes pueden observar en el caso de los países de la OCDE, esta es una cifra que compara la dinámica que ha tenido entre el año 2000 y el año 2010. No tengo cifras más recientes, pero de alguna manera es una tendencia que podemos observar. Ustedes pueden ver del lado izquierdo cómo la proporción de la población en el grupo de edad en personas que no cuentan con habilidades de alto conocimiento, consecuentemente que no cuentan con estudios superiores, ustedes pueden observar cómo el crecimiento ha sido negativo. Ha habido un decremento en la proporción de la población total. Y ustedes pueden observar del lado derecho los crecimientos positivos en precisamente, sobre todo, la parte que tiene que ver con jóvenes que tienen altas habilidades y también con adultos que tienen altas habilidades. En otras palabras, el crecimiento de la fuerza económica activa en esos países ha sido precisamente en el sector de altas habilidades, que es consecuentemente el sector que atrae más a los talentos del extranjero. Algunos hechos importantes. Los migrantes, por supuesto que tienen grandes factores asociados con ellos. Uno es el hecho de que son agentes de cambio tanto en el país donde viven como el país de origen. Y ahí es donde justo surge el tema de la circulación de talento. En la medida en que se han refinado los sistemas en los países para tratar de, por una parte, reconocer que el talento se va a ir, pero buscar de alguna manera capitalizar ese talento aun cuando se encuentra a la distancia, de alguna manera reafirma este concepto de que los migrantes son agentes de cambio, tanto en el país donde viven como el país del que vienen. Por otra parte, los migrantes suelen ser quienes tienen una mayor actividad emprendedora en comparación con las personas originarias del país. Y finalmente, las sociedades que reciben a los migrantes son las que suelen tener un mayor beneficio que las sociedades que expulsan a los migrantes. ¿Por qué? Lo explico. Una persona que tiene doctorado, por ejemplo, de Brasil y que migra a los Estados Unidos, todo el costo que le representó a la sociedad brasileira para que esa persona tuviese doctorado, ya sea porque lo pagó el gobierno
o por lo que lo pagó su familia, toda esa inversión que se hizo para que esa persona llegara a contar con un doctorado, es un beneficio que quien lo va a capitalizar es el país a donde emigró esa persona, para el cual no tuvo ese país que pagar absolutamente nada. Entonces, una de las tendencias recientes que hemos observado es la tendencia de provocar entre gobiernos discusiones para decir, ok, si vamos a seguir exportando talento, ahora tú como país receptor tienes que cubrir una parte del costo de ese talento. Eso ha llevado, por ejemplo, a convenios entre, el caso más emblemático es el caso de Estados Unidos y Canadá con Filipinas, por ejemplo, donde los gobiernos, más que los gobiernos, los oferentes de servicios, en este caso los hospitales de Canadá y de los Estados Unidos, están dispuestos a pagar para que en Filipinas, también hay una parte pequeña de esto en México, se forme a personas que van a asumir el compromiso de que al término de sus estudios van a emigrar, en este caso a Estados Unidos o a Canadá, van a tener garantizado un empleo, pero el costo de su educación, una parte del costo de su educación fue pagado por los hospitales de los países a donde van a ir a trabajar. Es una manera, si ustedes gustan, de alguna manera compensatoria de este gran problema que representa el costo de la fuga de cerebros. Y esto es algo que estamos observando en años recientes. Entonces, es interesante partir del hecho de que hay que hacer una diferenciación respecto a los migrantes, porque no todos los migrantes son iguales. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos es muy emblemática la separación entre migrantes documentados o migrantes indocumentados. Oye, en los círculos de la derecha en Estados Unidos se les refiere como inmigrantes ilegales o aliens, que sería como el equivalente a un personaje de otro planeta, pero yo prefiero referirme como documentados o indocumentados. Y cada uno de ellos tiene, por supuesto, nichos muy particulares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los estudiantes internacionales, que suelen ser, más que nada, migrantes documentados y para los cuales los países hacen esfuerzos extraordinarios para tratar de retenerlos cuando estos estudiantes ya han llegado al país. Y ahorita les contaré un caso muy particular, que es el caso de Canadá. Y por supuesto que hay también una alta correlación entre las tasas de emigración de personas con estudios superiores como proporción de la fuerza laboral con estudios superiores. Y esto se puede observar en diversos países en donde claramente se puede observar esta correlación. Ahora bien, hablando del tema de fuga o circulación de cerebros, la pregunta es quién gana y quién pierde. Y por supuesto que una manera de analizar esto es observar o analizar cuántas personas salen y cuántas personas llegan. Y el balance neto, técnicamente hablando, sería una manera de saber si hay un beneficio o una pérdida para el país correspondiente. Ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí en esta gráfica, casos como el de Australia o inclusive ustedes pueden ver el caso de Brasil también, en donde, por supuesto, al hacer el análisis entre cuántos llegan y cuántos salieron, por supuesto que ustedes llegan a la conclusión de quién es el país que está perdiendo o quién es el país que está ganando. El caso de México, nuevamente, es un caso interesante porque México es el país de América Latina que tiene el más alto número de intelectuales que van a otros países. Ustedes pueden observar en esta gráfica el caso de México comparado, por ejemplo, con el caso de Brasil. Y naturalmente que una gran proporción de estas personas pues están temporalmente, regresan, pero muchos por supuesto que van y se quedan en otros países. El caso de Brasil, la cifra más que reciente que encontré fue solamente hasta el año 2015, en donde también se puede observar que también hay un flujo importante
de brasileiros con estudios superiores que salen al extranjero, principalmente a Estados Unidos, Francia, Alemania e Irlanda. Y obviamente en esto tiene que ver, y tuvo mucho que ver, programas como el Ciencias Sin Fronteras, que se convirtió en un escaparate para que Brasil y su sistema de educación superior estuviesen visibles en el mapa internacional de la educación superior, lo cual representó que naturalmente más brasileiros pudiesen tener la oportunidad de salir al extranjero. No necesariamente todos se quedaron en el extranjero. De hecho, Brasil, desde el punto de vista de estereotipos, no tenemos la evidencia, suele tener la fama de ser uno de los países a donde sus, digamos, personas que salen al extranjero para realizar estancias académicas, a diferencia de otros países, una gran cantidad de brasileiros regresan y son pocos realmente los que quedan en comparación con otros países como México. El caso de Inglaterra, y esto lo menciono porque me parece que es importante asociar cada vez más el análisis de fuga de cerebros y circulación de cerebros, analizarlo a la luz de la coyuntura económica, política, geopolítica. Por ejemplo, el caso de Inglaterra es muy interesante. Es un país que históricamente recibía migrantes de otras partes del mundo, sobre todo del resto de Europa, pero que a raíz de la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea, naturalmente que eso está provocando que haya un fenómeno reversivo de migración, sobre todo de muchas personas que ya no pueden o no quieren seguir en Inglaterra y que buscarán oportunidades en otros países, particularmente en el resto de Europa. Entonces, y esto lo menciono porque cada vez más no podemos disasociar estos flujos de capital humano hacia y desde otros países como un fenómeno, diríamos, acotado. Hay que tomar en consideración todo el contexto en el que esta circunstancia se presenta. Así que en todo este escenario, de repente además nos llegó otro problema, que es la pandemia. Y la pandemia fue un repentino y en el mayor de los casos inesperado acontecimiento. La pandemia de alguna manera puso en evidencia problemas que ya teníamos en el mundo, problemas que ya teníamos en la educación superior, en la investigación, en la pesquisa, y por supuesto problemas que ya teníamos en estos desbalances de movimiento de capital humano, de movimiento de cerebros, fuga o circulación a nivel global. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de la pandemia? ¿Regresaremos a la normalidad de antes? Si la normalidad de antes ya era problema, ¿o estaremos realmente tratando de ver cosas diferentes que se van a presentar? Entonces, hoy la gran interrogante es si la pandemia va a acelerar o va a reducir la migración de talento. La verdad es que la moneda está en el aire. No podemos saber a ciencia cierta aún si la pandemia va a provocar mayor o menor migración de talento. Por lo pronto no lo está provocando, simple y sencillamente porque las personas no están pudiendo viajar. De hecho, se ha dado un fenómeno interesante de una gran cantidad de personas en el mundo con y sin talento que han regresado a sus países de origen. Ahora, ¿este regreso a los países de origen será permanente o será temporal? Dependerá, por supuesto, de muchos factores. El principal, naturalmente, tiene que ver con si hay posibilidades de un empleo digno en el país de origen. Si no lo hay, por supuesto que la tendencia va a ser exactamente al revés. Y por otra parte, está el fenómeno de que al perderse oportunidades de empleo de personas con talento que no habían emigrado anteriormente, pero que al quedarse sin empleo, naturalmente que van a buscar empleo donde lo haya. Y si no existe nacionalmente, lo buscarán internacionalmente. Yo en mi caso personal observo, digamos, parte de mis correos electrónicos es que recibo gran cantidad de correos electrónicos de personas con talento, con doctorado, postdoctorado, con gran cantidad de publicaciones
que al quedarse sin oportunidades de empleo en su país de origen, hoy desesperadamente están buscando empleo y entonces me contactan con la esperanza de poder conseguir un empleo en Qatar. Entonces, naturalmente, y esto lo vemos, por supuesto, a nivel global. Entonces, diríamos, se estará presentando naturalmente un proceso de transición interesante en estos tiempos que vale la pena estudiar, que vale la pena observar. Algunas tendencias recientes, y con esto ya terminaré para mencionar. Vemos, por una parte, interesantes esfuerzos de atracción y retención de talento en varios países. Y digo de manera interesante y al mismo tiempo de manera preocupante. Les digo por qué. Menciono dos casos. El caso de Canadá y el caso de los Emiratos Árabes Unidos. El caso de Canadá, como ustedes saben, a raíz de la crisis, oficialmente el gobierno canadiense ha declarado que va a incrementar su cuota de personas que tengan talento y que deseen emigrar a Canadá. Entonces, es una política de Estado formalmente establecida, agresivamente definida, que lo que va a hacer es buscar talento donde lo haya. Y entonces, para ello, en el caso canadiense, se han ideado diversos mecanismos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que la política migratoria del país hoy permite que aquellas personas con talento tengan más posibilidades de obtener la visa para emigrar al país que las personas que no tienen talento. Su sistema de migración es un sistema que está basado en puntos y los puntos tienen que ver con estudios de las personas, dominio de los idiomas y edad. Son básicamente los tres indicadores que se han establecido para la capacidad de atraer talento. Y para hacerlo atractivo, lo que han hecho en el caso canadiense es que han flexibilizado los mecanismos para el otorgamiento de la visa de residencia. Entonces, hoy en día, en algunas provincias de Canadá, si una persona, por ejemplo, estudia sus estudios superiores desde licenciatura hasta posgrado en esa provincia y desea convertirse en ciudadano del país, el proceso para obtener la residencia y consecuentemente la ciudadanía es un proceso bastante sencillo, bastante rápido y nuevamente con la idea de atraer. Para el caso de personas de otros países, parte del ofrecimiento ha sido nada más, por una parte, brindar condiciones para la inmersión en el país y por otra parte, en los empleos, establecer paquetes de atracción que permitan retener a ese talento que llega del extranjero. El caso de los Emiratos Árabes Unidos, los países del Golfo, dentro de los cuales está Qatar, donde yo vivo, son países que básicamente viven del talento extranjero. Para darles una idea, Qatar, por ejemplo, es un país de aproximadamente 3 millones de personas, de los cuales 2.5 millones de personas somos extranjeros. Solamente aproximadamente medio millón de personas son cataríes, son nativos del país. Entonces el país claramente sabe que la única manera que tiene de operar sus instituciones es precisamente a través del talento de los extranjeros. Y entonces el caso de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo en Qatar, una persona que migra a Qatar solamente obtiene residencia por 2 años, que se estarán renovando posteriormente. Qatar acaba, los Emiratos Árabes Unidos, justo hace un par de días, anunciaron la visa de oro. Y la visa de oro consiste en otorgarle a las personas con talento, con estudios superiores, la posibilidad de la residencia de hasta 10 años automáticamente, que es un excelente ejemplo de esta política agresiva de estados para tratar precisamente de retener talento del extranjero. Esto quiere decir que cuando menos en países como Canadá y los países del Golfo, diríamos, el esfuerzo para más agresivamente atraer talento y provocar fuga de cerebros en otros países estará presente en los próximos años. Luego tenemos el caso de países que al revés del caso canadiense y el caso de los Emiratos, está haciendo exactamente lo contrario, que es los países que están cerrando sus fronteras.
Es el caso particular de los Estados Unidos. No tendré que explicar mucho porque estoy seguro que ustedes están al tanto de los acontecimientos en el país, muchas veces por razones ideológicas y políticas, pero la realidad es que el país se ha estado cerrando al talento extranjero. ¿De qué manera? Primero, con las restricciones en las visas. Esa es una primera medida que se tomó en el país. El otorgamiento de visas para personas talentosas, que son las famosas visas H, automáticamente se ha reducido de una manera brutal. Y anteriormente las universidades tenían excepción a la regla de la visa H1. Es una excepción que ya se está perdiendo. E inclusive hay el caso concreto de ciertos países de los cuales prácticamente desapareció la migración. Particularmente el caso de China e Irán. Son dos países de los cuales prácticamente la frontera de Estados Unidos se ha cerrado a ese talento de migrantes o a esa migración de talentos extranjeros. Y bueno, también por supuesto que tenemos el caso de países que están buscando ajustarse hacia el incremento de los flujos de extranjeros, de talento. Les menciono rápidamente el caso de India y el caso de Filipinas. En el caso de India, por ejemplo, es interesante observar que a raíz de los cierres de oportunidades para sus estudiantes, tomen ustedes en consideración que India es el segundo país que más estudiantes envía al extranjero, muchos de ellos con la esperanza de vivir en el extranjero. En el imaginario colectivo de la India, diríamos, el gran sueño de la familia es que el hijo, casi siempre el hijo, pocas veces la hija, que el hijo pueda salir al extranjero a estudiar en las mejores universidades del mundo y que se quede en el extranjero, que se case en el extranjero, que trabaje en el extranjero, que se haga rico en el extranjero y que con eso contribuya a su comunidad de origen. Es un poquito el imaginario colectivo, un poquito estereotipado de un país como la India. Y por supuesto que el gobierno ha tratado de alinear sus políticas para tratar de evitar esto, para tratar de que lleguen más personas que salieron al extranjero que regresen al país. Y entonces, en el caso de la India, la política ha sido relativamente fallida. ¿Por qué? Porque las condiciones laborales, por ejemplo, para las personas que tienen estudios superiores avanzados, en el caso de la India, en comparación con los países donde se formaron, son diametralmente opuestos. Para darles una idea, un salario de un profesor con doctorado en la India es aproximadamente un 10% del salario de un profesor con doctorado en los Estados Unidos. Entonces, aun cuando se pusiera en marcha una política compensatoria de salarios, donde diríamos compensaran el 90%, como se hace en otros países, les mencionaré después el caso mexicano, aun cuando se tomara esta medida compensatoria, aún así sería muy difícil atraer ese talento. En el caso de China fue completamente diferente. Lo que hizo China fue crear una enorme bolsa de recursos para asegurar que esos talentos que está tratando de reatraer sean talentos que tengan las condiciones de operación para poder precisamente potenciar su desarrollo. Y esto es algo que hemos visto en otros países. El programa de repatriación de científicos mexicano, por ejemplo, está encaminado a la misma idea. Crear recursos, ponerlos a la disposición, atraer al científico mexicano que está en el extranjero, pagarle el diferencial en el salario y generar cuando menos disponibilidad de recursos por hasta 5 años para que ese investigador pueda seguir operando en condiciones más o menos similares a las condiciones que tenía en el extranjero. Colombia también estableció un programa similar en años recientes. Chile también tiene un programa de condiciones similares, precisamente tratando de alinear el flujo precisamente hacia el país. Y finalmente les menciono el caso de Filipinas, en donde en Filipinas, por una parte, se ha estimulado este desarrollo de los Public-Private Partnerships, las alianzas con, en este caso, proveedores de servicios, sobre todo de salud, en países que suelen atraerlos, para tratar precisamente de alinear sus programas con ellos
y con eso provocar un flujo más ordenado, diríamos, de talento y, por supuesto, una circulación más adecuada de talento. Por supuesto que la crisis económica producto de la recesión que está viviendo el mundo y que seguirá experimentando en los próximos años, es una política económica, una crisis económica, perdón, que alterará de manera radical el interés de los científicos de buscar oportunidades fuera de lo convencional. Lamentablemente, veremos este impulso de científicos en países en donde hay recortes presupuestales significativos o incluso pérdida de empleos, a buscar oportunidades en otros países. Lo lamentable es que en esos otros países también hay crisis económica. Hoy en día se estima en el Banco Mundial que la única economía del mundo que en el año 2020 va a tener un crecimiento económico positivo es China. El resto de los países vamos a experimentar un crecimiento económico negativo. Así que tampoco es tan sencillo pensar que fácilmente va a haber las oportunidades para esos científicos. Y también las instituciones de educación superior, por supuesto, que juegan un papel doble, diríamos, en esta realidad del fenómeno que representa la migración de talento. Específicamente, en el caso de la educación internacional, es donde vemos más este problema, porque una gran cantidad de los estudiantes que salen al extranjero desean quedarse en el extranjero. Y eso, por supuesto, que es una realidad que difícilmente podemos evitar. Así que, bueno, con esto yo termino simplemente y espero que este análisis de tendencias recientes contribuya de alguna manera a generar el debate necesario sobre el tema de fuga o circulación de talentos. Muchísimas gracias. Obrigado, professor. Nós temos aqui algumas perguntas rapidamente feitas por nossa audiência. A primeira questão é uma questão que veio da internet. Primeiro, qual é o impacto que o senhor vê da imigração de professores qualificados para o exterior na formação de novos quadros nos países de origem, principalmente considerando que essa tarefa acontecia até há pouco tempo atrás presencialmente, básicamente? Yo creo que hay un impacto en dos direcciones, Elizabeth. El primero, por supuesto, es el impacto del corto plazo. El profesor que sale al extranjero y no regresa representa, por supuesto, que una pérdida de corto plazo para la institución y, consecuentemente, para la formación, la parte que le corresponde en la formación de talento de las siguientes generaciones. Sin embargo, también hay un efecto, diríamos, paralelo que vale la pena tomar en consideración. Si estos académicos, al emigrar al extranjero, siguen operando en ambientes académicos, lo cual no siempre sucede, si siguen operando en ambientes académicos y si en el país de origen existen mecanismos o condiciones que le permitan a ese académico seguir vinculado con el país de origen, las posibilidades de que desde el extranjero se continúe la colaboración, la formación de talento, el desenvolvimiento de pesquisa, etcétera, etcétera, van a ser muy altas. Si las condiciones en el país de origen no lo permiten, naturalmente que eso no va a suceder. Mencionaba dos cosas. Una primera, la mayoría de los académicos que salen al extranjero, aproximadamente la estimación que hay es que aproximadamente el 50% de los académicos que salen al extranjero trabajan en actividades académicas. Hay otro 50% que no, por razones de regulaciones en el país de destino o por el hecho de que simple y sencillamente no existen las oportunidades de empleo o no existe la capacidad de los académicos, por ejemplo, en el tema del idioma, para poder operar en un ambiente extranjero o que no cuentan con las credenciales adecuadas o debidamente validadas en el sistema del país al que están emigrando. El caso clásico es el de médicos, por ejemplo, que al emigrar al extranjero, profesores de medicina, conozco muchos casos de profesores de medicina que, por ejemplo, emigran a los Estados Unidos y que no pueden trabajar como profesores de medicina. Lo más que pueden llegar a trabajar
es como ayudantes de enfermería en los hospitales, por ejemplo. Entonces, para ellos sí, naturalmente que hay una pérdida fundamental para el país. Pero, por ejemplo, a los académicos a donde sí se les permite capitalizar esta relación, los beneficios son múltiples. Les menciono un caso concreto. En el caso mexicano, existe una cosa que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, de Pesquisadores. Y este sistema lo que hace es que compensa a los académicos en México con una bolsa de recursos, con dinero, para compensar la diferencial de salarios con respecto a la industria. Y entonces, un académico o académica en México que se dedique a hacer pesquisa y que cumple con ciertos criterios similares a los que hay en el caso de Brasil con CAPES, recibe un salario adicional. Pero este salario adicional solamente lo pueden recibir los académicos que trabajan en México. Recientemente, el gobierno mexicano permitió que si hay un académico mexicano que vive en el extranjero y que quisiera inscribirse en el Sistema Nacional de Pesquisadores, cuando vaya a México o cuando trabaje con México, va a recibir también la parte correspondiente del compensatorio salarial. Eso, por supuesto, que es un incentivo para que los pesquisadores mexicanos que viven en el extranjero busquen vincularse con las instituciones mexicanas, busquen pasar los veranos en instituciones mexicanas, porque además de que el participar en el Sistema Nacional de Pesquisadores es un tema de gran prestigio en el país, además tienen un incentivo económico. Muito bom, professor. Agora, uma pergunta que vem ligada com essa questão. Na sua opinião, seria mais interessante para um país em desenvolvimento oferecer benefícios para atrair de volta a população de imigrantes qualificados, ou seria mais interessante focar em estabelecer conexões com esses imigrantes, mas sem exigir que eles retornem ao país de origem? Yo diría que no son alternativas excluyentes, Elizabeth, son alternativas concordantes, porque la razón de la emigración es una razón muy personal y consecuentemente en esa decisión entran una multiplicidad de factores que difícilmente se pueden equiparar unos con los otros. Simplemente revisemos trayectorias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo emigré de mi país hace 35 años aproximadamente, no, hace 28 años aproximadamente. ¿Cuáles fueron las razones por las que yo emigré? Pues son completamente diferentes a las razones por las que otra persona emigró. Entonces, tratar de poner a todos en una sola cápsula me parece que es una medida poco adecuada. Lo que tenemos que contar, considero yo, son mecanismos flexibles que permitan atender cada uno de los casos en función de sus propias circunstancias. Tratar de atraer más talento de regreso al país es fundamental, sí y solo si las condiciones de productividad de ese talento que regresa al país van a potenciarse o cuando menos van a mantenerse más o menos igual. De lo contrario, pues no tiene gran beneficio. En otras palabras, si hay un pesquisador que queremos atraer al país porque está haciendo pesquisa de gran importancia en temas de física nuclear, en un laboratorio en donde tienen las condiciones para que pueda hacer esa aportación que no tengo en mi país de origen, y si no tengo la capacidad de brindarle esas capacidades o esas posibilidades al pesquisador, me beneficia más que el pesquisador siga en el extranjero a que trate de atraerlo al país. Pero en aquellas áreas en donde sí sé que van a contribuir a este desarrollo, a este desenvolvimiento de capacidad nacional, naturalmente que sí debo hacer esfuerzos por tratar de atraer a esos pesquisadores y no necesariamente de una manera permanente. Muchos países han utilizado esta técnica que consiste, diríamos, el caso de Corea del Sur es un ejemplo muy clásico de esto. En Corea del Sur, hoy se puede y está claramente establecida la posibilidad de que un pesquisador que vive en el extranjero
tenga también un contrato como pesquisador en el país. Comparte tiempo, si está la mitad del tiempo en Corea y la mitad del tiempo en Europa, pues la mitad del tiempo que está en Corea va a devengar ingresos en Corea, va a tener condiciones laborales dignas en Corea, va a poder acumular seniority y si se comparte con otra institución, hay mecanismos flexibles para permitir que esa persona pueda aportar lo mejor en el extranjero y en el país. Entonces, lo que tenemos que hacer es adoptar mecanismos flexibles para permitir acomodarnos a las posibilidades de todos los pesquisadores. Pois, professor, o senhor tocou num ponto importante que várias pessoas aqui no chat colocaram para nós, que é a questão da flexibilidade. Há uma sensação de que a América Latina tem perdido trabalhadores qualificados, mas não tem conseguido se beneficiar dos fluxos associados a essa imigração, como é, por exemplo, a experiência da Índia e principalmente da China. O senhor acredita que a própria rigidez do sistema de ensino superior, principalmente das universidades públicas na América Latina, contribui para essa dificuldade, para que nós nos beneficiemos dessa circulação de cérebro? Definitivamente, Elizabeth, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Por ejemplo, veámoslo de manera muy fácil. Hoy en día, si hay un pesquisador que está en el extranjero y queremos atraer ese pesquisador a trabajar parcialmente a la distancia desde el extranjero en nuestra universidad, ¿podemos hacerlo? En el mayor de los casos no se puede. ¿Por qué? Porque van a exigir que el pesquisador viva en el país. Hay una gran cantidad de razones burocráticas, laborales, legislativas, que hacen verdaderamente imposible para esos pesquisadores realmente poderse potenciar. Incluso cuando se generan programas, recuerdo de manera anecdótica el caso de un pesquisador en México al que atrajeron del extranjero para que se mudara a vivir a México para un nuevo instituto de pesquisa científica y tecnológica. Y recuerdo que a los 6 meses se tuvo que regresar nuevamente al extranjero. Y conversando con él le preguntaba cuáles fueron las principales razones que provocaron que solamente estuviera 6 meses en México. Y entonces me decía, mira, hay básicamente 3 causas por las cuales no pude yo seguir trabajando en el país. La primera es que los recursos que me ofrecieron que me iban a dar no llegaron. Segunda es que tuve que involucrarme en la política de la universidad, porque hubo pesquisadores locales que se sintieron que ellos merecían más recursos que yo y además que por qué iban a ganar menos salario que yo, que soy más joven que ellos. Y la tercera razón es que cuando a mí me ofrecieron venir a este nuevo empleo en México, me ofrecieron además que habría la posibilidad de contratar auxiliares de pesquisadores y 6 meses después los sigo esperando. Yo estoy seguro que esto que acabo de describir de una experiencia mexicana la podríamos reproducir en muchos países de América Latina, en muchas universidades de América Latina y naturalmente que eso provocaría, diríamos, un desaliento en las personas. Ahora, hay que tomar en consideración, por supuesto, que hay efectos, diríamos, unintended consequences, consecuencias inesperadas cuando se adoptan este tipo de mecanismos. Por ejemplo, yo soy miembro del Comité Asesor Internacional de la Escuela Superior de Economía de Rusia en Moscú. Y ahí un problema que han estado enfrentando es que al establecer una política generosa para atraer a los talentos del extranjero y ofrecerles un diferencial de salarios que hiciera competitivo su salario con lo que antes percibían en el extranjero, son pesquisadores rusos a los cuales atrajeron para regresar a Rusia. Al empezar a ganar más, eso provocó que al interior de la universidad
los pesquisadores que nunca habían salido, y muchos de ellos habían sido profesores de los pesquisadores que salieron al extranjero y ahora regresaron, empezaron a tener un gran resentimiento en contra de los pesquisadores importados, porque ganaban mejores salarios, porque tenían mejores condiciones laborales, porque tenían más oportunidades y también porque tenían más publicaciones. Y esto naturalmente que generó tensiones innecesarias al interior de la universidad. En fin, el fenómeno es verdaderamente fascinante, pero al mismo tiempo muy complejo. Muito bom, professor. Temos muitas perguntas, mas o senhor tem um horário bastante apertado, então eu vou colocar uma última pergunta que veio aqui para nós. Em sua opinião, quais seriam os tipos de política que poderiam ser elaboradas por parte dos países em desenvolvimento de forma a se beneficiar da sua população de diasporados altamente qualificados que permanecem no exterior? Que tipo de política poderia ser feito para se beneficiar desta competência que ainda permanece no exterior? Yo creo que tiene que haber políticas, Elizabeth, que hagan que los pesquisadores que están en el extranjero no se sientan culpables y no se sientan discriminados, no se sientan marginalizados y se sientan que son parte de la comunidad académica del país de origen. Y esto se traduce, por supuesto, en estímulos, se traduce en flexibilidades en las regulaciones. Muchos de los estímulos no son necesariamente económicos. Más bien los estímulos son de otro tipo. Les mencionaba el caso de México con la posibilidad de que los pesquisadores de la diáspora sean parte del Sistema Nacional de Pesquisadores de México, que en México es tan prestigioso. Eso es el principal motivador. No necesitan ni siquiera ganar más dinero. Lo que necesitan es ser reconocidos como parte del entorno. Y por supuesto, la creación de vínculos a nivel institucional que permita utilizar a estos talentos, que permite incluso impulsar el esfuerzo que ellos hacen en el extranjero, es algo que también como política institucional y como política gubernamental ayudaría muchísimo a capitalizar de mejor manera al talento en el extranjero. Pero para poder diseñar estas políticas, y con esto termino, Elizabeth, uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina es que en muchas de las ocasiones ni siquiera sabemos quiénes son esos talentos de la diáspora, dónde están, qué hacen, qué estudian, qué estudiaron, dónde trabajan, qué actividades de pesquisa desarrollan. Conocemos algunos por nuestros contactos personales, pero la información, diríamos, la inteligencia, la información sobre ellos no se suele colectar de manera sistemática. Entonces, una primera actividad que yo sugeriría hacer es, primero, sepamos dónde están, mapeémoslos, contactémoslos. Y segundo, sepan que son parte de nuestra comunidad. Y tercero, establezcamos los mecanismos que permitan capitalizar favorablemente su participación en el desenvolvimiento nacional. Muito bem, professor. Muito agradecido pela sua participação, foi excelente. Tivemos uma grande conjunto de ideias para o nosso projeto. Obrigada, e com isso a gente se despede de todos. Un verdadero placer, Elizabeth, y saludos a Ana María y abrazos para todos.